Desde generaciones, la historia de Eva ha sido contada como una advertencia contra la desobediencia. Una mujer, un fruto prohibido, una serpiente astuta y la expulsión del paraíso. Pero, ¿y si todo esto fuera apenas la superficie? ¿Y si el verdadero pecado de Eva no fue comer del fruto, sino algo mucho más profundo, más íntimo y más perturbador? El texto bíblico original, escrito en hebreo antiguo, guarda secretos que se pierden en la traducción, palabras cargadas de simbolismo espiritual, metáforas veladas y una narrativa que, al ser leída con ojos modernos, pierde su dimensión más inquietante. Lo que parecía una simple infracción alimentaria se revela como un acto con implicaciones cósmicas. Hoy te invitamos a mirar esta historia con nuevos ojos, a dejar atrás la versión infantilizada del pecado original y entrar en los pasajes oscuros del Génesis, donde la verdadera transgresión no fue un bocado, sino una elección que cambió la estructura espiritual de la humanidad. Este viaje no es cómodo, pero es necesario, porque entender lo que realmente ocurrió en el Edén es entender la raíz de nuestra condición actual y el inicio del plan de redención divina. Durante siglos, Eva ha sido retratada como la culpable primordial. La mujer seducida por la serpiente, débil en su juicio, arrastrando a Adán hacia la perdición. El arte, la teología y la cultura popular han esculpido esta imagen con trazo firme, creando una narrativa donde la mujer representa el origen del mal moral. Sin embargo, esta construcción es el resultado de siglos de interpretación patriarcal. Muchos de estos conceptos ni siquiera provienen del texto original, sino de lecturas posteriores influenciadas por contextos históricos, religiosos e ideológicos ajenos al espíritu del Génesis hebreo. La Eva del texto hebreo no es pasiva ni superficial. Su acción está cargada de intención, conocimiento y conflicto interior. No es una simple víctima del engaño, sino un personaje complejo cuyo acto debe ser entendido más allá del literalismo. Comprender la verdadera naturaleza de Eva no solo reconfigura la historia del Edén, sino que cambia radicalmente nuestra comprensión del pecado, del género y de la relación entre humanidad y divinidad. El hebreo bíblico es un idioma profundamente simbólico. Cada palabra, cada raíz, cada construcción verbal contiene múltiples niveles de significado. Cuando leemos el relato del Edén en su lengua original, se abren portales de entendimiento que han permanecido cerrados por siglos. Una de las claves está en la forma en que se describe el conocimiento, el deseo y la acción de comer. Las palabras utilizadas tienen connotaciones que van más allá de lo físico. En hebreo, conocer, yada, no es simplemente adquirir información, sino experimentar íntimamente, y esto cambia todo. El texto no narra una simple transgresión alimentaria. Presenta un momento de ruptura espiritual, un cruce de umbrales que va más allá de la desobediencia visible. Eva no solo come, Eva entra en contacto con algo que le transforma la conciencia y el cuerpo. Este nivel de revelación solo es posible al volver a las raíces del idioma, al sumergirse en el código espiritual del hebreo bíblico. Y una vez que se ve, ya no se puede desver. En la Biblia, el fruto nunca es solo un alimento, es símbolo, es acto, es resultado. El fruto representa aquello que nace de una acción, de una decisión, de una unión. Y en el contexto del Edén, el fruto se convierte en la manifestación externa de una transgresión interna. En hebreo, la palabra para fruto es peri, que también puede referirse al resultado de una relación o a un desenlace espiritual. No se trata solo de una manzana, como fue popularizado, sino de una metáfora de algo más complejo y simbólicamente poderoso. Muchos sabios antiguos interpretaron que el fruto era el conocimiento prohibido, no como información abstracta, sino como experiencia prohibida, algo que solo podía ser adquirido a través de una interacción íntima, irreversible.
Y Eva, al tomarlo, se convierte en canal de una nueva dimensión de realidad. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo, similar. Así, el pecado ya no es morder una fruta literal, sino permitir la entrada de una experiencia que no estaba destinada al ser humano en ese estado. El fruto entonces fue solo la evidencia de que algo mucho más profundo había ocurrido. El árbol del conocimiento del bien y del mal no era simplemente una planta mágica. En el lenguaje bíblico, los árboles son símbolos de realidades espirituales. Este árbol, en particular, representaba el acceso a una dimensión reservada solo para Dios. El discernimiento supremo entre lo sagrado y lo profano, lo puro y lo impuro. No se trataba de un conocimiento teórico, sino experiencial. El árbol ofrecía una puerta a lo oculto, a una sabiduría que exigía madurez espiritual para ser comprendida sin destrucción. Y el mandamiento de no comer de él era una protección, no una prohibición arbitraria. La decisión de Eva de acercarse al árbol, de interactuar con su misterio, no fue ingenua. Fue una elección cargada de deseo por algo que no correspondía a su estado de inocencia. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. El árbol entonces se convierte en el lugar del cruce entre la voluntad humana y los límites divinos. Al tomar del árbol, Eva no solo desafía una orden, rompe una estructura espiritual que sostenía el equilibrio entre cielo y tierra. Es aquí donde comienza la verdadera caída, no con el fruto en la boca, sino con el deseo ardiente de acceder a lo que estaba velado. La serpiente no le dijo a Eva que comiera simplemente porque era sabroso. Le ofreció algo mucho más seductor. Serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Esta frase contiene la esencia del engaño. El deseo de elevarse sin transformación, de acceder sin permiso. La tentación fue espiritual, no gastronómica. Fue el anhelo de autonomía, de desligarse del diseño divino para convertirse en juez de su propia moralidad. Este deseo en sí mismo no es malvado, pero fuera de su tiempo y contexto se vuelve destructivo. Eva quiso comprender el universo desde la perspectiva divina, sin haber completado el proceso de maduración espiritual que la capacitaría para ello. Fue como un niño que quiere conducir un vehículo sin saber cómo, causando inevitablemente un accidente. Este deseo de ser como Dios está inscrito en la humanidad hasta hoy. Es la raíz de todo pecado, no el deseo de maldad, sino el deseo de independencia absoluta, un deseo que paradójicamente nos aleja de la fuente que nos da vida. A menudo se olvida que Adán estaba presente. El texto sugiere que no fue Eva sola quien cayó, sino que Adán también participó, pero de una manera aún más inquietante, con su silencio. Mientras la serpiente hablaba, mientras el fruto era ofrecido,
Adán no dijo nada. Este silencio no fue neutral, fue una omisión activa. El hombre, creado para guardar y cultivar el Edén, permaneció pasivo ante la distorsión de la realidad espiritual. No defendió la verdad, no protegió la integridad del jardín ni de su compañera. Su participación no fue solo en el acto de comer, sino en su ausencia como guardián espiritual. Este detalle resalta que el pecado original no fue una cuestión de género, sino una fractura en la armonía del propósito compartido entre ambos. Adán no fue menos culpable que Eva. Su pecado fue permitir que el caos se infiltrara sin alzar la voz, sin confrontar el error. El Edén no cayó solo por el deseo de Eva, sino por el silencio de Adán. A menudo se imagina que el acto de comer del fruto fue seguido inmediatamente por la expulsión del Edén. Pero el texto hebreo sugiere otra cosa, un proceso. No fue una caída repentina, sino una decadencia progresiva, una transformación interna que fue cobrando forma. Primero vino el despertar de los ojos, luego la vergüenza, después el cubrirse y finalmente el esconderse de Dios. Cada etapa representa un alejamiento progresivo de la inocencia, un paso más hacia la separación espiritual. Este detalle es crucial. Nos muestra que el pecado tiene un efecto acumulativo. No destruye en un instante, pero sí descompone lentamente. La conciencia se enturbia, la percepción se deforma y la presencia divina se vuelve intolerable para el corazón en sombra. Así, la caída no fue un salto, sino una pendiente. Y en esa pendiente, Eva y Adán comenzaron a experimentar la muerte espiritual, no como un castigo, sino como una consecuencia inevitable de haber cruzado un umbral que no podían sostener. Aquí llegamos al corazón del misterio. El texto hebreo sugiere que lo ocurrido en el Edén fue más que una simple ingesta. Al observar las palabras utilizadas y los contextos simbólicos, algunos estudiosos han propuesto que el verdadero pecado fue un acto de unión indebida. Algunas interpretaciones basadas en el uso del verbo conocer, yada, en la reacción corporal de cubrirse partes íntimas y en la promesa de abrirse los ojos, apuntan a una experiencia de naturaleza sexual o espiritual profunda, no autorizada. No necesariamente se trata de un acto físico explícito con la serpiente, como afirman ciertas leyendas místicas, pero sí de un contacto espiritual prohibido, una contaminación de lo sagrado a través de la unión con lo profano. Si esto es cierto, entonces el pecado de Eva fue permitir la entrada de una experiencia que alteró no solo su conciencia, sino la naturaleza humana misma. Un acto íntimo, profundo y transformador que marcó el inicio de la humanidad caída. La fuerza del texto bíblico está en sus palabras originales. En hebreo, cada término tiene una carga semántica que va mucho más allá de su traducción directa. En el relato del Edén, ciertas palabras específicas alteran completamente nuestra comprensión de los eventos. Por ejemplo, la palabra usada para desear, ta'aba, implica un deseo intenso, incluso obsesivo, que aparece por primera vez en relación al fruto. La palabra para ver, ra'á, no solo indica percepción visual, sino una evaluación espiritual. Eva vio que el fruto era bueno, un juicio que antes solo pertenecía a Dios. Y cuando se dice que se les abrieron los ojos, el hebreo original sugiere una apertura de conciencia súbita, dolorosa, que se asocia en otros pasajes con revelaciones traumáticas. No fue iluminación, fue pérdida de la inocencia. Estas palabras nos indican que algo más estaba en juego. No fue una historia literal de fruta y desobediencia. Fue una irrupción espiritual, marcada por términos que claman por una interpretación más profunda, más simbólica, más humana. Uno de los términos más poderosos en todo el relato es la palabra yada, que significa conocer. En la Biblia, este verbo no se refiere simplemente a obtener información,
Su uso más notable es para describir la intimidad entre un hombre y una mujer. Adán conoció a Eva, su mujer. Este mismo verbo aparece en contextos que implican una conexión íntima, espiritual y física. Entonces, cuando el texto sugiere que el fruto otorgaba conocimiento del bien y del mal, no se trata solo de discernimiento intelectual. Se trata de una experiencia de unión, de intercambio de esencias. Aplicar yada al acto de la caída implica que Eva no solo aprendió algo, se unió espiritualmente a algo prohibido. Cruzó una línea que la conectó, de manera íntima, con una entidad o conocimiento que transformó su naturaleza desde dentro. Este detalle transforma por completo la comprensión del pecado original. No fue una rebelión externa, fue una entrega interna, una apertura de alma a una fuente que no era divina y que dejó una huella que pasaría de generación en generación. En la cosmovisión hebrea, el contacto tiene poder. Tocar lo impuro o lo santo sin autorización puede cambiar completamente la condición espiritual de una persona. Y en el relato del Génesis, Eva no solo toca el fruto, entra en contacto con lo prohibido. Este contacto es descrito con una cadena de acciones que parecen simples en la traducción: tomar, comer, dar. Pero en hebreo, cada verbo está cargado de intencionalidad. Eva toma como quien apropia, come como quien se une y da como quien transmite una esencia. El pecado, entonces, no es simplemente un acto moral, sino una transferencia espiritual. Eva no solo transgredió una regla, fue recipiente y transmisora de una energía o conocimiento que no provenía del Creador. Esto redefine completamente la idea de caída. No se trata de castigo por desobedecer, sino de las consecuencias espirituales de un contacto que no debía ocurrir. Lo prohibido no era el conocimiento en sí, sino su origen y su modo de adquisición. Varios comentarios rabínicos y estudios místicos han propuesto una interpretación que conecta el relato del Edén con una dimensión sexual velada, no como erotismo vulgar, sino como símbolo de una unión espiritual indebida. La reacción inmediata de Eva y Adán tras comer del fruto es cubrirse. No cubren su rostro ni sus manos, cubren su desnudez. En el lenguaje bíblico, esto implica vergüenza ligada a lo íntimo. Algo fue revelado en ellos, y lo que antes era inocente, ahora es motivo de ocultamiento. Este detalle, combinado con la terminología de Yadá, ha llevado a interpretaciones que consideran que la caída tuvo elementos de una experiencia de tipo sexual espiritual. No necesariamente con otro ser, sino con una energía o conciencia no autorizada. Lejos de reducir la historia a una transgresión carnal, esta lectura la eleva a una reflexión profunda sobre lo sagrado del cuerpo, del alma y de los límites que protegen la integridad espiritual. Eva no fue simplemente curiosa, fue vulnerada y transformada en lo más profundo de su ser. Después del acto, algo cambia para siempre. Entonces se les abrieron los ojos y supieron que estaban desnudos. Esta es la primera manifestación de la conciencia en la humanidad, un despertar doloroso, no glorioso. El hebreo sugiere que antes de este momento existía una armonía perfecta entre el cuerpo, el alma y la divinidad. No había separación, ni juicio, ni autoobservación. Pero tras el contacto con lo prohibido, esa unidad se rompe. Eva y Adán ahora se ven a sí mismos desde fuera. Se reconocen como vulnerables, como separados del Creador. Este despertar, aunque necesario para la historia de la redención, fue el inicio de la fragmentación interna del ser humano. La conciencia entonces es fruto del pecado, pero también la llave para el retorno. Porque solo quien se ve como caído puede buscar redención. Y fue Eva quien abrió ese portal, no con un bocado, sino con un acto que cambió la conciencia de toda la humanidad. El relato suele presentar a la serpiente como el gran engañador. Pero al mirar más de cerca el texto hebreo,
Emerge una pregunta más compleja. ¿Fue Eva verdaderamente engañada o hubo un consentimiento mutuo disfrazado de seducción? La palabra usada para engañar en hebreo puede también traducirse como persuadir o seducir. La serpiente no impone su voluntad, plantea una narrativa alternativa, una perspectiva tentadora. Y Eva, en lugar de rechazarla, la contempla, la evalúa y la acepta. Esto revela un tipo de engaño más sutil, no una mentira burda, sino una distorsión de la verdad espiritual. Eva no fue simplemente una víctima, participó activamente del proceso, convencida de que estaba accediendo a algo superior, y así, el gran engaño no fue solo de la serpiente hacia Eva, sino también de Eva hacia sí misma. Ella quiso creer que estaba eligiendo lo mejor, cuando en realidad estaba abrazando una sombra disfrazada de luz. Tras el acto, lo primero que hacen Eva y Adán es coser hojas para cubrir su desnudez. La vergüenza irrumpe como una emoción desconocida. Hasta ese momento estaban desnudos y no se avergonzaban. Ahora el cuerpo se convierte en símbolo de fragilidad, de exposición. La palabra hebrea para desnudo, arum, también está relacionada con la palabra para astuto, usada para describir a la serpiente. Este juego lingüístico sugiere una conexión profunda. La caída reveló una astucia que antes no existía, una conciencia que rompe la inocencia. El cubrirse no es solo un acto físico, sino una metáfora del alma que ya no puede estar desnuda ante Dios. Surge el deseo de ocultarse, de protegerse, de controlar la percepción del otro. Es el inicio del ego, de la máscara, de la separación. La vergüenza, entonces, no es simplemente culpa, es la señal de que algo esencial se ha perdido y que el ser humano ya no se reconoce a sí mismo como parte de la luz divina, sino como alguien fuera de lugar, en su propio cuerpo y en su propia alma. La expulsión del Edén no debe entenderse como un simple castigo. En el texto hebreo, la palabra usada para expulsar, garash, también puede implicar protección. Dios no arroja a Eva y Adán por ira, sino para evitar que accedan al árbol de la vida en su estado caído. El verdadero peligro era que el ser humano, ahora separado de la fuente, comiera del árbol eterno y quedara congelado en esa condición. El exilio, entonces, es una forma de misericordia, una oportunidad para el arrepentimiento, la transformación y el retorno. Pero el Edén no desaparece, solo se vuelve inaccesible. Es sellado por querubines y una espada de fuego, símbolos espirituales que protegen lo sagrado de la impureza. El paraíso no se pierde, se vela, y desde entonces toda la historia humana se convierte en un camino de regreso. Este detalle cambia por completo la narrativa. El pecado no terminó con la condena, comenzó una jornada. Eva no fue solo la que cayó, fue también la que abrió el camino de la búsqueda. El Edén permanece esperando por la restauración. El fruto es uno de los símbolos más enigmáticos del relato. No se trata de una manzana literal, como popularizó la tradición occidental. El texto nunca lo especifica. Lo que sí resalta es su poder transformador. El fruto otorga algo que antes estaba oculto: el conocimiento del bien y del mal. En la cultura hebrea, el fruto representa las consecuencias, el resultado de una siembra. No es un objeto aislado, sino el desenlace de una elección. Eva no simplemente comió algo físico, consumó una decisión interior que generó una transformación irreversible. Algunas interpretaciones místicas sugieren que el fruto era una mezcla de conocimiento divino y contaminación espiritual. Una experiencia que parecía reveladora, pero que vino en el momento y forma equivocados. Por eso, su consumo trajo muerte en lugar de vida. Así, el fruto se convierte en símbolo de lo prohibido no por su esencia, sino por su contexto. No todo conocimiento está listo para ser revelado. Y Eva cruzó un umbral que requería una madurez que aún no poseía. Al llegar a este punto, la pregunta se vuelve inevitable.
si el fruto era simbólico, si el conocimiento fue adquirido por un contacto más profundo, ¿cuál fue el verdadero pecado de Eva? La respuesta, aunque incómoda, emerge con fuerza: una transgresión íntima. Ya no se trata de un acto de gula, ni siquiera de simple desobediencia. Eva permitió que una energía ajena al diseño divino penetrara en su ser. Fue una entrega espiritual indebida, una unión con lo no autorizado, que alteró su naturaleza y la de su descendencia. Este acto íntimo no tiene que ser físico en el sentido humano. Puede haber sido una interacción espiritual, una apertura de alma a una presencia corruptora, pero las consecuencias fueron corporales, emocionales y existenciales. Desde entonces, toda la humanidad lleva esa herida original. Esta revelación no condena a Eva, sino que la humaniza, porque en ella vemos reflejada nuestra propia búsqueda, nuestros propios errores, nuestros intentos de alcanzar la luz por caminos oscuros, y es justamente por eso que la redención se vuelve posible. Antes de la caída, Eva y Adán vivían en plena comunión con la fuente divina. No existía separación entre lo espiritual y lo material. Todo era una unidad armónica donde la presencia de Dios, la Shekinah, habitaba entre ellos. Pero tras el acto de desobediencia, esa conexión fue cortada. El texto dice que oyeron la voz de Dios caminando por el jardín, y en lugar de acercarse, se escondieron. Este cambio en la relación es devastador. Lo que antes era presencia, ahora se percibe como amenaza. La ruptura no fue solo moral, fue existencial. El ser humano ya no se reconoce a sí mismo como imagen viva del Creador. Se siente ajeno, exiliado, separado. El pecado no destruyó el alma, pero la desconectó de su centro. Desde ese momento comienza el largo camino de retorno. Un camino marcado por la búsqueda de lo perdido, por la nostalgia del Edén, por la sed insaciable de una comunión que alguna vez fue natural y que ahora debe ser redescubierta. Uno de los detalles más inquietantes del relato es el silencio divino durante el momento de la caída. Dios no interviene, no detiene a Eva, no responde a la serpiente, no lanza advertencias al estilo humano. Solo aparece después, cuando todo ya ha sucedido. Este silencio no es indiferencia, es el respeto absoluto por el libre albedrío. La divinidad no impone, no manipula, no invade. Permite que el ser humano elija, incluso cuando esa elección implique dolor y separación. Pero también es un silencio cargado de dolor. Como un padre que observa a su hijo romper algo sagrado, sabiendo que debe dejarlo vivir las consecuencias para que comprenda el valor de lo perdido. Dios se oculta, no por castigo, sino por amor. Este silencio marca el inicio del misterio divino. Un Dios que calla, pero observa, que permite la caída, pero ya prepara la redención. Un Dios que ama tanto, que deja al hombre errar, para después ofrecerle el camino de vuelta. Desde el Edén hasta hoy, la humanidad repite la misma historia: búsqueda, deseo, transgresión, vergüenza, exilio. El pecado original no es solo un hecho del pasado, es un patrón que se repite en cada generación. Cada vez que elegimos la apariencia sobre la verdad, cada vez que nos unimos a lo que corrompe en vez de lo que eleva, revivimos el drama del jardín. Eva está en todos nosotros. Su historia es la nuestra, pero también lo es su despertar, porque tras el pecado viene la conciencia, y con la conciencia la posibilidad de transformación. No estamos condenados a repetir eternamente la caída. También somos llamados a encarnar la redención. El eco del Edén resuena en nuestras decisiones diarias, y cada elección puede ser una oportunidad de restaurar el vínculo perdido, de volver al centro, de reconciliar el alma con su origen divino. La figura de Eva encarna no solo la humanidad caída, sino también el misterio de lo femenino. A lo largo de la Biblia, lo femenino aparece como fuente de vida, pero también como guardiana de secretos espirituales. Y muchas veces es asociado a lo prohibido.
Esta ambigüedad no es casual. El poder de lo femenino reside en su capacidad de gestar, de transformar, de conectar lo invisible con lo visible. Pero cuando ese poder es manipulado o mal comprendido, se vuelve temido, silenciado, reprimido. Eva fue la primera en acceder al conocimiento, y por eso fue señalada, juzgada, convertida en símbolo de culpa. Pero esta narrativa debe ser revisada, porque en su acto también hay valentía, deseo de saber, impulso de trascendencia. Reivindicar a Eva no es justificar el pecado. Es reconocer que su historia es más compleja, más profunda, más humana. Lo femenino en su esencia no es tentación ni debilidad, es portal. Y cuando se alinea con lo divino, se convierte en instrumento de redención. El pecado original no solo afectó a Eva y Adán, desencadenó una guerra espiritual que atraviesa toda la historia bíblica. Una lucha entre la luz y la oscuridad, entre la verdad y la mentira, entre la unidad y la separación. El Edén era un punto de equilibrio, pero al romperse ese equilibrio, el mundo espiritual se volvió campo de batalla. Fuerzas que antes estaban contenidas comenzaron a actuar con libertad. La serpiente, símbolo de astucia corruptora, no desaparece, se transforma. Desde entonces, la humanidad vive en tensión constante. Cada alma se convierte en escenario de esta guerra. Cada pensamiento, cada elección es una chispa que puede alimentar la luz o extender la sombra. Comprender el pecado de Eva es entender que no estamos en un mundo neutral. Estamos en medio de una batalla espiritual que comenzó en el Edén y que solo terminará cuando el árbol de la vida vuelva a ser accesible. En medio del juicio divino tras la caída, aparece una de las declaraciones más misteriosas y esperanzadoras de toda la Biblia. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la suya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Este versículo, conocido como el protoevangelio, es la primera promesa de redención. Mientras Eva recibe las consecuencias de su acto, Dios ya anuncia que desde ella vendrá una simiente que vencerá a la serpiente. La mujer, símbolo de la caída, se convierte también en canal de la salvación. La enemistad no es solo entre humanos y serpientes literales, es entre linajes espirituales, entre quienes siguen la verdad divina y quienes perpetúan el engaño, entre la luz que busca restaurar y la oscuridad que insiste en destruir. Este anuncio muestra el carácter misericordioso de Dios. Aún en el momento de mayor ruptura, no abandona su creación. Al contrario, planta la semilla de un futuro glorioso, que brotará precisamente del vientre de la mujer caída. La profecía del Génesis no solo es una promesa genérica, es una referencia directa al Mesías. La expresión simiente de la mujer es inusual en el contexto hebreo, donde la descendencia se atribuye al hombre. Aquí, sin embargo, es la mujer quien porta la clave del futuro. Esto ha sido interpretado por generaciones como una alusión profética al nacimiento virginal del Mesías. Un ser humano nacido de mujer, pero sin intervención de hombre. Alguien que rompería el ciclo del pecado original porque no heredaría la simiente corrupta de Adán. Yeshua, Jesús, es visto por millones como el cumplimiento de esa promesa. Un segundo Adán, nacido de una nueva Eva, María, que trae restauración donde hubo caída. Su vida, muerte y resurrección se convierten en el camino de regreso al Edén perdido. La redención, entonces, no es solo un acto divino aislado, es el cumplimiento de una profecía milenaria, una que comenzó en el mismo lugar donde todo se rompió y que devuelve al ser humano la posibilidad de reconectar con la fuente. Una verdad profunda y desconcertante emerge al observar toda la narrativa bíblica. El pecado original, aunque trágico, estaba previsto. No fue una sorpresa para Dios, ni un error que arruinó su creación. Fue parte de un plan mayor, de una historia de amor y restauración.
Esto no significa que el pecado fue deseado, pero sí que, incluso en la caída, Dios vio el potencial de redención. Porque solo desde la ruptura puede surgir el anhelo del reencuentro, y solo desde la oscuridad se valora verdaderamente la luz. Eva no es solo la que cayó, es la que, al caer, abrió el camino para la manifestación de la gracia. Y su historia, lejos de ser una maldición perpetua, se convierte en el primer capítulo de una epopeya divina donde el amor vence sobre el juicio. En este sentido, el pecado original no tiene la última palabra. Es apenas el prólogo de una historia donde la humanidad es llamada a participar activamente en su propia restauración espiritual. Después de la caída, Adán da a su esposa un nuevo nombre, Eva, que en hebreo es Javá, derivado de Chai, que significa vida. A pesar de todo lo ocurrido, Adán no la llama culpable ni caída, la llama madre de los vivientes. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Este acto es profundamente profético. Reconoce que, desde ella, nacerá no solo la humanidad física, sino también la posibilidad de vida espiritual. Eva, aún marcada por el pecado, sigue siendo portadora de una promesa. Esta designación también reivindica lo femenino. La mujer no es definida por su error, sino por su capacidad de dar vida. Incluso cuando todo parece perdido, ella sigue siendo la matriz del plan divino. En el nombre de Eva está la esperanza, porque desde ella vendrán los patriarcas, los profetas, los justos y finalmente el Redentor. El pecado la ensombreció, pero su esencia como fuente de vida nunca fue anulada. El Génesis termina con un Edén cerrado, pero el Apocalipsis describe un paraíso restaurado donde el árbol de la vida vuelve a aparecer, dando fruto en cada estación y sanando a las naciones. Esta imagen cierra el círculo iniciado por Eva. La historia bíblica no es sobre la caída, sino sobre el regreso. El árbol que fue negado a los primeros humanos será accesible nuevamente para quienes hayan sido restaurados por la gracia, ya no como castigo, sino como recompensa eterna. Este retorno no es solo futuro. Comienza aquí y ahora, cuando el ser humano decide reconectar con la fuente, con la verdad, con su diseño original. Cada acto de luz, de perdón, de amor, es un paso hacia el Edén. Y así, lo que comenzó con un fruto prohibido termina con un fruto eterno. El pecado abrió una herida, pero también reveló el camino para la gloria. Y en ese camino, Eva sigue presente, no como símbolo de caída, sino como anuncio de redención. El Edén no era una prisión dorada, era un espacio de libertad real. Dios no creó autómatas, sino seres con la capacidad de elegir. La existencia del árbol prohibido no fue una trampa, sino una prueba de confianza y una oportunidad de amar verdaderamente. El amor sin libertad es imposición, y la obediencia sin posibilidad de desobedecer no es virtud. Eva tuvo la libertad de decidir, y esa libertad fue la condición para que su elección tuviera peso eterno. El riesgo de la caída estaba implícito, pero también lo estaba el valor del retorno. La elección de Eva refleja la tensión que todos vivimos, entre la voz de la verdad y las voces que nos seducen, entre lo inmediato y lo eterno, entre el impulso y la sabiduría. La libertad sigue siendo nuestra herencia más divina y también nuestra mayor responsabilidad.
Comprender esto nos libera de la narrativa de la culpa ciega. Eva no fue un títere, fue una mujer real, con conciencia, deseo, temor y decisión, y por eso su historia resuena con la profundidad de lo auténticamente humano. El concepto de pecado original ha sido interpretado de muchas maneras a lo largo de la historia. Para algunos es una mancha heredada, para otros una inclinación hacia el mal. Pero más allá de las definiciones teológicas, ¿qué revela realmente el texto? El pecado original no es solo un evento histórico, es una condición espiritual. Es la ruptura de la armonía con Dios, con el prójimo y con uno mismo. Es la desconexión de la fuente. Eva y Adán no murieron físicamente al instante, pero algo en su interior se fragmentó. Esta ruptura se transmite no como castigo, sino como consecuencia. Así como un niño hereda las secuelas de los errores de sus padres, la humanidad hereda la desconexión iniciada en el Edén. No estamos condenados por el acto de Eva, pero sí vivimos sus efectos. Entender esto nos invita a dejar de ver el pecado como una simple transgresión moral y comenzar a verlo como una enfermedad espiritual que necesita sanación, no solo juicio. Y esa sanación ya fue anunciada desde el mismo momento de la caída. Uno de los errores más comunes en la interpretación del relato de Eva es confundir culpa con responsabilidad. Se ha culpado a la mujer durante siglos, cargándola con un peso teológico desproporcionado. Pero el texto hebreo no acusa, revela. Eva fue responsable de su decisión, como Adán lo fue de la suya. Ambos participaron. Ambos cayeron, ambos sufrieron. El intento de culpar exclusivamente a Eva nace más de construcciones culturales que de una lectura fiel del texto. La responsabilidad implica reconocer el rol que uno tuvo en la ruptura, pero también abre la puerta a la restauración. La culpa, en cambio, paraliza, castiga, encierra. Dios no maldice a Eva, le anuncia las consecuencias y le promete redención. Aceptar nuestra responsabilidad espiritual como herederos de Eva no es motivo de vergüenza, es un acto de madurez. Porque solo quien se sabe responsable puede levantarse, sanar y reconstruir su camino hacia la plenitud. En Eva se esconde uno de los mayores misterios bíblicos, el poder espiritual de lo femenino. Desde el Génesis, la mujer es portadora de vida, de sabiduría oculta, de conexión con lo invisible, y por eso mismo ha sido temida, silenciada, idolatrada o vilipendiada. Pero el texto original no presenta a Eva como inferior. Fue creada como Eser Kenegdo, ayuda frente a él, una expresión que implica igualdad, complementariedad y propósito compartido. Ella no fue una extensión de Adán, sino su reflejo espiritual. Al ser la primera en interactuar con el conocimiento prohibido, Eva se convierte también en símbolo de intuición, de apertura, de profundidad. Su caída no fue debilidad, sino mal canalización de una capacidad inmensa. Restaurar la imagen de la mujer en la teología es parte de la redención del mensaje bíblico. Eva no debe ser vista solo como la que cayó, sino como la que intuyó, la que buscó, la que abrió un portal que algún día se cerrará con gloria. A lo largo de esta narrativa hemos regresado una y otra vez al texto hebreo original. Y no es por capricho, sino porque allí se esconde la llave. Cada palabra, cada raíz, cada construcción verbal contiene niveles de significado que trascienden la traducción literal. Las versiones occidentales, influenciadas por dogmas y contextos históricos, han simplificado una historia que es profundamente simbólica. Leer el Génesis en hebreo es como quitar un velo. La historia ya no es lineal, sino multidimensional. Allí, Eva no es simplemente una mujer que comió algo. Es una figura arquetípica que representa el alma humana enfrentada al misterio, al deseo, al riesgo y a la caída. Allí el pecado no es una infracción legal, sino una fractura espiritual. Volver al hebreo es volver a las raíces.
es permitir que el texto nos hable con su voz original, y en esa voz lo que parecía condena se convierte en esperanza. Lo que parecía juicio se revela como llamado a regresar. Después de todo lo que hemos explorado, la pregunta inicial adquiere una nueva profundidad. ¿Cuál fue realmente el pecado de Eva? No fue simplemente comer un fruto, fue abrirse a una experiencia espiritual para la que no estaba preparada. Fue cruzar un umbral sin permiso, sin guía, sin madurez. Eva no fue una villana, fue una buscadora, una mujer enfrentada a una elección que marcó a la humanidad. Su pecado no la define, su historia sí, y esa historia no es de condena eterna, sino de caída con propósito, de oscuridad que anticipa el amanecer. Ver a Eva con nuevos ojos nos permite vernos a nosotros mismos con más compasión y claridad, porque en cada uno hay una Eva, una parte que busca, que desea, que se equivoca y que también puede volver. Su pecado entonces es solo el primer capítulo, no es el final de la historia, es el inicio de un camino de retorno, un camino que hoy tú y yo también estamos llamados a recorrer. El Edén representaba la comunión perfecta con Dios, con la creación y con el propio ser. Su pérdida nos dejó con un vacío que tratamos de llenar con todo tipo de sustitutos: poder, placer, conocimiento, control. Pero nada de eso sana la herida. Lo que se perdió fue la unidad, la armonía entre cuerpo, alma y espíritu, la paz interior de saberse completo, amado, parte de un todo. Pero lo que se puede recuperar es aún más poderoso. Una comunión restaurada, basada no en la inocencia, sino en la redención. Dios no quiere que regresemos al Edén como si nada hubiera pasado. Él quiere llevarnos más allá, a una plenitud que no niega la caída, sino que la redime, donde lo roto se convierte en testimonio y la herida en canal de luz. Eva no solo representa lo que perdimos, representa lo que podemos volver a ser: seres conscientes, reconciliados, despiertos, en plena conexión con la fuente. Durante siglos, lo femenino fue relegado a la sombra en los discursos teológicos. Eva fue usada como símbolo de fragilidad, de tentación, de error. Pero ahora estamos llamados a restaurar su imagen y con ella el equilibrio espiritual que tanto necesita el mundo. La redención de Eva no es solo una corrección histórica, es una necesidad espiritual. El principio femenino, intuición, sabiduría, contención, gestación, es esencial para comprender a Dios en toda su plenitud. Y Eva fue la primera en encarnar ese principio, aún en su caída. Reconocer su papel en el plan divino no borra su error, pero lo contextualiza. La mujer no es causa de maldición, sino portadora de revelación. No es tentación, sino puente. No es silencio, sino voz profética. Restaurar a Eva es restaurar la imagen de la humanidad, porque solo cuando hombre y mujer son vistos como reflejos completos del Creador, el Edén comienza a renacer. Esta exploración no pretende dar respuestas absolutas. Al contrario, busca despertar preguntas más profundas. El texto bíblico es un océano, y cada palabra hebrea es una perla que solo se revela al corazón que busca con humildad. No basta con leer la Biblia, hay que escarbar, meditar, confrontarse. La historia de Eva nos invita a dejar atrás las lecturas superficiales y a entrar en el misterio. Porque allí, en los detalles, en los símbolos, en el lenguaje original, está escondida la verdad. Este llamado es personal. Cada alma debe decidir si quiere seguir con explicaciones cómodas o si se atreve a descender al jardín oculto del texto, donde el conocimiento es fuego, pero también luz. Y quien busca con honestidad, aunque tropiece, siempre encontrará una voz que lo llama por su nombre. El fruto no fue el fin, fue el inicio de todo, de la caída, sí, pero también de la redención, de la ruptura, pero también del reencuentro, de la oscuridad y de la luz que vendría después. Eva no es un símbolo de condena,
es el primer espejo de la humanidad, y como tal, su historia nos habla de quiénes somos, de por qué sufrimos y de hacia dónde estamos llamados. Hoy, al mirar su historia con nuevos ojos, entendemos que el pecado no fue simplemente comer, fue dejarse seducir por una falsa promesa, pero también fue el punto de partida de un plan eterno, donde el amor triunfa sobre el juicio. Y tú, que escuchaste hasta aquí, quizás también estás en el umbral de ese jardín, no para repetir el error, sino para volver restaurado, guiado por la verdad, hacia el verdadero árbol de la vida. El ser divino con el que muchos crecimos familiarizados, aquel que supuestamente creó a Adán y Eva, no es quien todos creen que es. De hecho, según los textos más antiguos, aquellos que fueron prohibidos y ocultos durante siglos, este ser no debería ser considerado un Dios en absoluto. Es una falsedad, un manipulador, un ser que se presenta como una autoridad sin serlo realmente. Este ser tiene un nombre: Yul-dabat. Esta información proviene directamente de los textos gnósticos, como el Apócrifo de Juan y las Escrituras de los gobernantes. Son documentos antiguos que la Iglesia luchó incansablemente por suprimir. Y aquí está la razón detrás de ese esfuerzo. Yul-dabat es descrito en estas escrituras como una impostura, una entidad llena de orgullo que declara sin ningún reparo: yo soy Dios y no hay otro más. Pero aquí está el giro: no es un Dios en absoluto, no es el ser trascendental, el creador benevolente que nos han enseñado a adorar. En realidad, Yul-dabat es algo mucho más sombrío y oscuro que lo que la mayoría de las personas podría imaginar. Según los gnósticos, Yul-dabat es una entidad limitada, un ser que creó el mundo físico no como un regalo para la humanidad, sino como una prisión. Y esta revelación puede ser desconcertante, pero según esta visión del mundo, el lugar donde vivimos, este planeta que nos dicen que fue creado con amor y propósito, es en realidad una trampa. No es el paraíso prometido, sino un laberinto diseñado para mantenernos atrapados en la oscuridad, lejos de la verdadera comprensión de nuestra existencia y de nuestro potencial más elevado. Este concepto plantea preguntas profundas sobre el propósito de nuestra vida y la naturaleza de la realidad misma. Si Yul-dabat no es un Dios, ¿quién o qué lo es? ¿Qué fuerzas están detrás de la creación del universo y cuál es nuestro papel en todo esto? La respuesta puede no ser tan sencilla como nos han dicho, y esta es solo una de las muchas piezas del rompecabezas que se han mantenido ocultas durante milenios. Ahora hablemos de Adán. En la narrativa convencional, Adán es retratado como una figura pasiva, creada de arcilla, sumisa a la voluntad de Dios y castigada por su desobediencia. Pero en los textos prohibidos, Adán no es un ser ingenuo ni un tonto. En realidad, Adán es la primera víctima de las mentiras de Yul-dabat y al mismo tiempo el primer rebelde en oponerse a su tiranía. Los relatos gnósticos nos revelan que Adán no fue creado por este ser, sino que fue capaz de percatarse de que algo no estaba bien. Adán pronto se dio cuenta de que la entidad que exigía obediencia no era la perfección divina, como se le había dicho, sino un dictador malévolo que se disfrazaba de Dios. Este es el giro fascinante de la historia. Adán no estuvo solo en su descubrimiento. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, aquí entra Sofía, una figura central en la cosmología gnóstica. Sofía es la deidad que de forma accidental
Creó a Yuldabath, un error espiritual causado por su deseo de crear sin la presencia de su contraparte divina. Al lamentar profundamente su error, Sofía interviene y decide ayudar. Sofía introduce en Adán un destello de conocimiento divino, lo que se conoce como gnosis. Este impacto es lo que diferencia a Adán de las demás criaturas. Le otorga la capacidad de cuestionar, resistir las imposiciones y buscar la verdad que le ha sido oculta. Pero Yuldabath no iba a permitir que todo sucediera sin ofrecer una feroz resistencia. Él es quien atrapa a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Y sobre ese famoso árbol del conocimiento, ¿sabías que no era una fruta prohibida con el propósito de probar la humanidad? En la tradición gnóstica, ese árbol no representa tentación, sino que es un símbolo de liberación, un medio para que Adán y Eva accedieran a la verdad oculta acerca del mundo en el que estaban atrapados. Y lo más sorprendente, ¿quién fue el encargado de guiarlos hacia ese árbol? No fue Yuldabath, la serpiente, que a menudo ha sido demonizada en la interpretación cristiana convencional, desempeña un papel completamente distinto en la tradición gnóstica. En lugar de ser el mal encarnado, la serpiente en realidad representa el conocimiento, la sabiduría y la liberación. Un agente divino que buscó liberar a Adán y Eva de las cadenas de la ignorancia. Es un verdadero liberador. Imagina por un momento el giro radical en esta narrativa. La serpiente no estaba intentando arrastrar a la humanidad hacia el pecado, como tantas veces se nos ha enseñado. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Al contrario, su verdadera intención era liberar a Adán y Eva de la ignorancia impuesta por un creador que solo deseaba mantenerlos en un estado de sumisión. El pecado de la humanidad, según la visión gnóstica, no fue un error, sino el inicio de un despertar profundo, un despertar hacia la verdad. Y sobre Yuldabath, su reacción no podría ser más esperada. Al ver que Adán y Eva adquirían conocimiento, él no vacila en castigarlos. Los maldice, los expulsa, los echa del jardín, no porque hayan desobedecido algún plan divino, sino porque fueron capaces de ver más allá de la ilusión creada por él. Reconocieron el mundo físico por lo que realmente es. Una prisión diseñada para mantenernos en la oscuridad. ¿Qué más? Los gnósticos creen que esta no era solo la lucha de Adán, era la lucha de toda la humanidad. Este mundo material, lleno de sufrimiento, caos y control, fue la creación de Yuldabath, y su propósito es claro: mantenernos distraídos, alejados de la verdad y completamente ignorantes de nuestra naturaleza divina. Los textos gnósticos, redescubiertos en 1945 en Nag Hammadi, Egipto, nos ofrecen una perspectiva completamente distinta sobre el origen del mundo. Y estos no son simples relatos de fantasía, son escrituras ancestrales, escritas por grupos cristianos primitivos que fueron más tarde etiquetados como herejes por la Iglesia romana. ¿Pero por qué? Porque sus enseñanzas desafían la base misma de la autoridad eclesiástica.
Si el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios verdadero, ¿qué implica esto sobre las instituciones que lo veneran? Los gnósticos describen a Yuldabath como el demiurgo, un término griego que se traduce como artesano o creador. Pero no te dejes engañar por el nombre. Este no es el artista talentoso que podrías imaginar. Yuldabath no fue creado a partir de amor o inspiración divina. Su origen radica en la ignorancia y la ilusión. Según textos como el Evangelio secreto de Juan, Yuldabath nació de un error cósmico. Surgió sin el consentimiento del verdadero reino divino, el pleroma, un reino de pura luz, unidad y conciencia infinita, mucho más allá de nuestra comprensión. Yuldabath ni siquiera se dio cuenta de que su existencia era un error. En su profunda ignorancia, llegó a creer que él era el único Dios. Imagina el nivel de autoengaño de esta entidad. Él creó el mundo material, pero no como un regalo para la humanidad, sino como una proyección de su propia naturaleza rota y distorsionada. Los gnósticos lo describen de manera impactante. Su apariencia es grotesca, con la cara de un león y el cuerpo de una serpiente, una mezcla que refleja su esencia caótica y depredadora. Lo que resulta aún más impresionante es la forma en que Yuldabath maneja su creación. No se regula por sí mismo, su dominio sobre el mundo material está marcado por el control y el sufrimiento, como si todo fuera una extensión de su propio ego distorsionado. Adán se encuentra con un grupo de seres más oscuros y manipuladores, conocidos como los arcanos. Estos arcanos son, al igual que sus creadores, entidades diseñadas con un único propósito: manipular y controlar la experiencia humana. ¿Qué buscan lograr? Mantenernos distraídos, subyugados e ignorantes de la verdad fundamental, que el mundo físico no es nuestro verdadero hogar. Los gnósticos no concebían el mundo material como algo inherentemente bueno o benévolo. En su visión, este mundo es una prisión, un sistema complejo diseñado para atrapar nuestra esencia divina, nuestra luz interior. Y quien funge como el guardián de esa cárcel, el carcelero supremo, no es otro que Yuldabath. Sus métodos son audaces y despiadados. Él utiliza el sufrimiento, el caos e incluso la religión misma como herramientas para mantener a la humanidad bajo control. Según las escrituras gnósticas, el último y más efectivo truco de Yuldabath es hacernos creer que él es el Dios verdadero, que sus reglas y castigos son absolutos e inquebrantables. Los gnósticos describen cómo Yuldabath utiliza el temor para afianzar su dominio sobre la humanidad, el miedo a la muerte, el temor al pecado, el pavor a la condena eterna. Todo esto forma parte de su estrategia para mantenernos sumidos en la ignorancia. Al mantener a las personas aterradas y sin conciencia de su verdadero potencial, Yuldabath asegura que nunca cuestionemos el sistema de control en el que estamos atrapados. Pero la manipulación de Yuldabath no se detiene allí. Él no solo juega con los miedos humanos, sino que distorsiona activamente la verdad misma. Los gnósticos creían que Yuldabath había creado sistemas falsos de conocimiento que hoy podríamos reconocer como dogmas o ideologías. Estos sistemas son construcciones que desvían la atención de la humanidad, llevándola a buscar respuestas vacías y superficiales, en lugar de la verdadera sabiduría espiritual que emana del reino divino. La arrogancia de Yuldabath es otra de las fuerzas fundamentales que le permite mantener su control. En el apócrifo de Juan se cita una declaración famosa de Yuldabath, donde dice: «Soy un Dios celoso, y no hay otro Dios fuera de mí». ¿Te suena familiar? Esa frase tiene eco en las palabras del Yahvé del Antiguo Testamento. Sin embargo, los gnósticos no afirmaban que el Dios de la Biblia fuera en realidad Yuldabath. Lo que decían es que muchas de las características atribuidas al Dios tradicional, como la arrogancia, la vergüenza y el castigo, son en realidad los rasgos del demiurgo,
no del verdadero Dios, fuente de toda creación. Y aquí está la gran revelación. Yul-dabat no desea que la humanidad despierte, no quiere que nos demos cuenta de que nuestra esencia proviene de un reino superior, más allá de su alcance y control. Es por eso que prohíbe a Adán y Eva comer del fruto del árbol del conocimiento. Para Yul-dabat, el conocimiento es una amenaza. Es el único poder que puede deshacer su ilusión de ser el Dios supremo. Olvida la versión idealizada de la historia que nos presenta a Adán como una simple marioneta en manos de un Dios benevolente. Los textos gnósticos revelan algo mucho más intrigante. Antes de la creación de Yul-dabat, Adán ya era una figura consciente, llena de desafío, que rechazó a Yul-dabat como un tirano y un falso Dios. Cuando Yul-dabat creó a Adán, no lo hizo por amor o amistad, sino por su propio beneficio. Los textos gnósticos nos cuentan que Yul-dabat formó a Adán a partir de la materia, pero no pudo darle vida. A pesar de toda su arrogancia y su poder, Yul-dabat carecía de la esencia divina, esa chispa de vida que solo puede provenir del verdadero reino superior. Fue entonces cuando se vio forzado a invocar al Dios más alto, al Dios desconocido, para insuflar vida en Adán. Esta esencia divina que fue plantada dentro de Adán se convirtió en su mayor arma, una conexión con la fuente de todo lo divino, una conexión que Yul-dabat no podía controlar ni manipular. Cuando Adán cobró vida, Yul-dabat esperaba que lo adorara, pero Adán se negó rotundamente. Según los textos como el Evangelio de los Arcanos, Adán permaneció en silencio, desafiando la autoridad de Yul-dabat y rehusándose a reconocerlo como un Dios verdadero. Piensa en lo que representa Yul-dabat en este contexto. El primer ser humano completamente consciente de su origen divino, negándose a inclinarse ante una deidad falsa. Este es un momento de rebelión profunda, un acto de desafío que marca el inicio de todo lo que sigue. Por supuesto, Yul-dabat no tomó esta resistencia con calma. Él, junto con sus arcanos, los ejecutores de su dominio, intentó someter a Adán de otras maneras. Lo confinó en el jardín del Edén, un espacio que no era de perfección divina, sino de ignorancia controlada. La visión gnóstica del Edén da un giro radical a la narrativa tradicional. En lugar de ser un paraíso, el Edén era una prisión, una celda diseñada para mantener a Adán dócil, sin conciencia de la verdad superior. Pero la brillante sabiduría divina de Adán no podía ser contenida. Según el Evangelio secreto de Juan, Sofía, la deidad que accidentalmente creó a Yul-dabat, se lamentó profundamente por Adán. Fue ella quien envió emisarios de luz para guiarlo y despertarlo. Estas intervenciones divinas fueron las que permitieron a Adán ver la naturaleza de su encarcelamiento y la tiranía de quien lo gobernaba. Y entonces llega el momento crucial, el instante en que Adán toma del árbol del conocimiento. Este acto no fue un simple desafío, sino una iluminación trascendental. Los textos gnósticos describen cómo los ojos de Adán se abrieron, no solo a la dualidad del bien y el mal, como sugieren las interpretaciones tradicionales, sino a la realidad total de su situación. Adán vio a Yul-dabat por lo que realmente era, no un dios, sino un fraude. Este despertar no fue solo personal, sino universal. Al rechazar la autoridad de Yul-dabat, Adán se convirtió en el primer ejemplo para toda la humanidad. Los gnósticos lo vieron como el primer ser humano en desafiar la gran mentira de que el mundo material y sus gobernantes son los últimos. Su rechazo fue una declaración de independencia espiritual, un reconocimiento de que la chispa divina dentro de él pertenecía a algo mucho más grande que Yul-dabat. La reacción de Yul-dabat ante el despertar de Adán fue, como era de esperar, tiránica.
expulsó a Adán del jardín, lo sometió a trabajos forzados, lo condenó al sufrimiento y le hizo la vida lo más difícil posible. Pero aquí está la clave: estos no eran castigos por desobedecer, sino desesperados intentos de un gobernante que está perdiendo el control. Las acciones de Yuldabat muestran su miedo ante el despertar de Adán, su temor de que, una vez que la humanidad estuviera iluminada, pudiera liberarse de su dominio. Detengámonos un momento para observar el panorama más grande. Yuldabat, tal como lo describen los textos gnósticos, no es una figura única. De hecho, las características que se le atribuyen, como la arrogancia, los celos y el deseo de dominación, son ecos de dioses encontrados en otras mitologías antiguas. Tomemos como ejemplo a Zeus, el dios de la mitología griega. Al principio, puede parecer un dios noble, el soberano del monte Olimpo, pero a medida que exploramos más profundamente su personalidad, descubrimos que, al igual que Yuldabat, él también está marcado por una voluntad implacable de controlar y dominar a aquellos bajo su influencia. Pero si profundizas aún más en los mitos, verás un lado mucho más oscuro. Zeus no es simplemente un dios venerado, sino un dios que asegura su poder a través de la fuerza, la manipulación y el engaño. Él derroca a su propio padre, Cronos, en una lucha brutal para tomar el control del cosmos. ¿Te resulta familiar? Al igual que Yuldabat, Zeus se apoya en la dominación y el control para mantener su autoridad, y castiga ferozmente a aquellos que se atrevan a desafiarlo. Un ejemplo claro es Prometeo, quien, al robar el fuego y dárselo a la humanidad, otorga a los seres humanos el poder y la sabiduría. ¿Y cuál es la respuesta de Zeus? Encadena a Prometeo a una roca donde está condenado a soportar el tormento eterno, un castigo que refleja su furia por haber compartido la luz del conocimiento con los humanos. Los paralelismos entre esta historia y el castigo de Yuldabat a Adán y Eva cuando acceden al conocimiento son imposibles de ignorar. Pero no se detiene ahí. También tenemos a Enlil, una deidad de la mitología mesopotámica que presenta similitudes inquietantes con las figuras anteriores. Enlil es una deidad poderosa y autoritaria que actúa con una visión distorsionada de control absoluto. En el relato de la gran inundación, Enlil decide exterminar a la humanidad porque el ruido y el caos de los humanos le resultan insoportables. Este no es el acto de un creador benevolente, sino de un Dios que percibe a la humanidad como un inconveniente, algo que debe ser suprimido o destruido cuando ya no se ajusta a su visión. Compara este comportamiento con el de Yuldabat en el jardín del Edén, quien, al igual que Enlil, rechaza cualquier forma de desafío al orden impuesto. Ambos dioses, Yuldabat y Enlil, comparten una intolerancia profunda hacia la humanidad que se sale de los confines de su dominio tiránico. Pero este patrón no se limita solo a estas figuras. En la mitología nórdica encontramos ecos similares de este arquetipo. Odín, aunque es celebrado como un dios sagrado y reverenciado, no está exento de sus propios fallos. Es, en muchos sentidos, una figura manipuladora que sacrifica a otros para su propio beneficio y mantiene su control sobre los seres humanos a través del miedo y la secretividad. Los gnósticos probablemente reconocerían en Odín una versión de Yuldabat, un ser que, al igual que el demiurgo, busca el poder y el conocimiento a expensas de aquellos que están bajo su gobierno. Lo realmente fascinante es cómo estas diversas mitologías comparten un tema recurrente, la presencia de una figura central de autoridad, cuyo poder no se usa para elevar a la humanidad, sino para suprimirla y dominarla. Cada uno de estos dioses, a su manera, refleja la misma concepción de control absoluto, manteniendo a las criaturas bajo su dominio a través del temor, el sufrimiento y la manipulación.
Estas narrativas parecen querer revelar algo profundo sobre la verdadera naturaleza del poder, cómo corrompe, aísla y exige sumisión. Pero es aquí donde Yul-dabath se diferencia de otras figuras mitológicas. A diferencia de dioses como Zeus o Enlil, Yul-dabath no es una entidad divina en el sentido clásico. Él es un dios fallido, un ser que surgió de un error cósmico, desconectado de la fuente real de la sabiduría universal. Esto hace que su autoridad sea aún más frágil, sus acciones aún más desesperadas. A diferencia de gobernar por un poder intrínseco, Yul-dabath se sostiene a través del miedo, una emoción que la humanidad algún día será capaz de atravesar. Y al hacerlo, se dará cuenta de que él no es el poder final sobre el universo. Lo que hace que estas historias sean aún más fascinantes es cómo, en muchas mitologías, estos dioses tiránicos enfrentan resistencias, figuras que desafían la opresión. Personajes como Prometeo, Loki e incluso los humanos en las leyendas de Mesopotamia representan la lucha contra gobiernos injustos. En la cosmogonía gnóstica, esta resistencia está representada por Adán, Eva y la serpiente. A diferencia de lo que dice la tradición, no son villanos ni pecadores, son libertadores, aquellos que exponen la falacia del dominio de Yul-dabath y abren el camino hacia una comprensión más profunda de la creación. Si Yul-dabath es el opresor, Sofía, la diosa que inadvertidamente generó a Yul-dabath, es la arquitecta que busca remediar el daño causado por su propio error. En el contexto gnóstico, Sofía no es una figura pasiva, una mera espectadora. Ella es una fuerza activa que trabaja incansablemente para despertar a la humanidad de la ilusión. Sin Sofía, Adán habría permanecido una creación vacía, sin alma, totalmente sumiso a la voluntad de Yul-dabath. El viaje de Sofía comienza con su audaz decisión de crear sin consultar la fuente divina, el pleroma. Aunque sus intenciones eran buenas, el acto de crear sin la armonización con el pleroma resultó en un ser fallido, Yul-dabath. Cuando Sofía percibe el caos que generó, no renuncia a su creación. Al contrario, ella se convierte en la clave para el despertar humano, actuando entre bastidores para neutralizar la tiranía de Yul-dabath. Cuando Yul-dabath crea a Adán, lo hace con la intención de reafirmar su dominio. Sin embargo, hay un gran obstáculo. Adán está muerto, sin vida, un cuerpo sin alma. A pesar de todas sus declaraciones de ser el Dios absoluto, Yul-dabath no tiene el poder de animar a Adán. Es en ese momento cuando Sofía interviene. De forma secreta, insufla en Adán un fragmento de luz divina, una partícula del pleroma. Ese toque de luz divina se convierte en lo que separa a la humanidad de los arcanos y de Yul-dabath, convirtiéndose en la semilla de la gnosis, el conocimiento que revela nuestro verdadero propósito y origen. Esta infusión divina no es solo un acto de desafío a Yul-dabath, es un movimiento calculado de Sofía para dirigir a la humanidad hacia el camino de la liberación. Sofía sabía que el mundo material creado por Yul-dabath no era un regalo para los humanos, sino una prisión, una ilusión hecha para mantenerlos alejados de su verdadera esencia divina. Al conceder a Adán el don de la conciencia y del conocimiento, ella plantó las primeras semillas de resistencia contra esa realidad distorsionada creada por Yul-dabath. Pero Yul-dabath no era ingenuo. Sabía que algo había cambiado en Adán. Por eso intentó controlar su entorno, confinándolo dentro de los límites del jardín del Edén. Desde la perspectiva de Yul-dabath, el Edén no era un paraíso celestial, sino más bien una zona de contención, un lugar diseñado para mantener a Adán alejado de su potencial divino. Lo que Yul-dabath no pudo prever fue la persistencia de Sofía. Ella no solo otorgó a Adán la chispa de divinidad, sino que fue más allá. Sofía envió emisarios, seres de luz y sabiduría, para guiar a Adán
y asegurarse de que algún día llegara a comprender la verdad sobre su existencia. Estos emisarios formaban parte de la estrategia mayor de Sofía para contrarrestar el dominio de Yuldabat, garantizando que la humanidad tuviera acceso a las herramientas necesarias para liberarse de su control. El papel de la serpiente en la narrativa del Edén está directamente relacionado con la intervención de Sofía. En la tradición gnóstica, la serpiente no representa el mal o la tentación, como se ve en la tradición común, sino que es un mensajero de Sofía. Fue a través de la serpiente que Sofía impartió el conocimiento sobre el bien y el mal a Adán y Eva. Este no fue un acto de traición, como muchos podrían pensar bajo la interpretación tradicional, sino un acto de liberación, un gesto que permitió a Adán y Eva ver más allá de las mentiras y manipulaciones de Yuldabat. Lo más fascinante del papel de Sofía es cómo ella redefine el concepto de salvación. En muchas tradiciones religiosas, la salvación se alcanza a través de la obediencia a una autoridad divina. Sin embargo, en la cosmovisión gnóstica, la salvación llega a través de la rebelión, el reconocimiento de la verdad y el rechazo de la ilusión impuesta por los opresores. El don de Sofía a la humanidad no es una invitación a seguir reglas o a rendir culto a una deidad, sino a empoderar a los humanos para que reconozcan su origen divino y se liberen de los sistemas opresivos establecidos por Yuldabat y sus arcanos. En la interpretación tradicional del Génesis, el árbol del conocimiento es visto como un símbolo de desobediencia, una fruta prohibida que causó la caída de la humanidad. Pero en los textos gnósticos, este árbol no representa el pecado o la desobediencia. Es una llave hacia la liberación, un portal a la comprensión de la verdad que Yuldabat ha intentado ocultar a toda costa. Aquí radica el punto crucial. Yuldabat nunca deseó que Adán y Eva comieran del árbol del conocimiento, porque el conocimiento es poder. Es lo único capaz de desmantelar su dominio y exponerlo como el fraude que realmente es. Piénsalo bien, ¿qué es lo primero que hace Yuldabat cuando Adán y Eva comen la fruta? Pánico total. No solo los castiga, sino que los expulsa activamente del jardín. ¿Por qué? Porque su nuevo conocimiento amenaza las bases de su control absoluto. Los textos gnósticos, como el Evangelio secreto de Juan, describen el árbol del conocimiento como algo más que un simple árbol. Es un símbolo de la luz divina inherente a la humanidad, una representación de las verdades más altas que Yuldabat nunca podrá tocar. Comer del árbol no fue un acto de rebeldía contra un creador benevolente, sino una afirmación del despertar espiritual, una acción que permitió a Adán y Eva conectarse con su verdadera naturaleza. Fue una revelación transformadora. Adán y Eva no simplemente cayeron, despertaron. Vieron el mundo como realmente era, una estructura diseñada para mantenerlos en la oscuridad. El árbol del conocimiento no era solo un elemento decorativo en el jardín. Fue puesto allí intencionadamente, no por Yaldabaoth, sino por Sofía y las fuerzas del pleroma. Representaba un recurso oculto, un camino para que Adán y Eva alcanzaran la gnosis, la sabiduría divina que les permitiría liberarse del engaño de Yaldabaoth. Esta acción deliberada apuntaba a iluminar su verdadera naturaleza y revelar el panorama más amplio de la realidad. Desde esta perspectiva, el árbol no era una prohibición, sino un don invaluable que Yaldabaoth trató de ocultar a través de mentiras y amenazas. Es aquí donde entra en juego la figura de la serpiente. En las narraciones convencionales, la serpiente es condenada como un corruptor, como el agente que desencadenó el destino de la humanidad. Sin embargo, en la visión gnóstica, su rol es radicalmente diferente. La serpiente no era un traidor, sino un mensajero enviado por Sofía para guiar a Adán y Eva hacia la verdadera comprensión. Lejos de ser un engaño,
Lo que la serpiente ofrecía era una revelación crucial. Al comer del fruto del árbol, Adán y Eva no encontraron la muerte, como Yaldabaoth había advertido, sino la posibilidad de descubrir su verdadera naturaleza. En este sentido, la serpiente actúa como una figura heroica, desenmascarando las falsedades del demiurgo y capacitando a la humanidad para dar sus primeros pasos hacia la emancipación espiritual. Es, en esencia, una guía hacia la realización. El árbol del conocimiento también introduce un tema central en la reflexión gnóstica. El auténtico crecimiento surge a través de desafíos significativos. Al comer del árbol, Adán y Eva no solo adquirieron conocimiento, también ganaron la capacidad de cuestionar, de desafiar y de evolucionar. El sufrimiento que Yaldabaoth les impuso no era el resultado de la intervención de la serpiente, sino el costo de obtener libertad. Era el precio de salir de la ilusión y entrar en la realidad de su potencial divino. Avancemos hacia un aspecto más oscuro de esta historia, la eliminación sistemática de la perspectiva gnóstica y su enfoque radical sobre la creación, el conocimiento y la liberación. Esta supresión no fue un simple accidente histórico. Fue un movimiento calculado por parte de las autoridades religiosas para mantener el control y el poder, porque estas enseñanzas alternativas representaban una amenaza directa a su hegemonía. En los primeros siglos de la cristiandad no existía una única ortodoxia. Había numerosas comunidades, cada una con su interpretación particular de las enseñanzas de Jesús. Los gnósticos, entre otros, ofrecían una comprensión distinta de Dios, del origen del universo y del propósito humano. Sus textos y tradiciones desafiaban el creciente poder de la Iglesia institucional. Con el tiempo, a medida que el cristianismo se consolidó y se entrelazó con la autoridad política del Imperio Romano, los textos gnósticos se convirtieron en blanco de persecuciones. Para la Iglesia emergente, los gnósticos eran más que disidentes teológicos, eran un peligro para la estabilidad de la nueva ortodoxia. Su insistencia en una cosmología fragmentada, en la que el universo físico era obra de un creador imperfecto y malicioso como Yaldabaoth, minaba la imagen de un Dios supremo y omnipotente. Esta lucha por el control del relato marcó el inicio de una campaña sistemática para erradicar las enseñanzas gnósticas. Se trataba no solo de una lucha espiritual, sino de un esfuerzo estratégico por parte de las autoridades religiosas para asegurar su dominio y mantener a las masas dentro de un marco de creencias cuidadosamente controlado. Esto contradecía directamente el mensaje central de la Iglesia, que dependía de la representación de Dios en los textos antiguos como el Creador Supremo. Si Yaldabaoth no era el verdadero Dios, entonces toda la autoridad de la Iglesia, basada en sus leyes y doctrinas, quedaba en entredicho. Este conflicto alcanzó un punto crítico en el siglo IV, cuando el cristianismo fue declarado religión oficial del Imperio Romano bajo el emperador Constantino. Con el Concilio de Nicea en el año 325, la Iglesia inició un proceso de consolidación doctrinal, estableciendo los límites de lo ortodoxo y etiquetando cualquier otra enseñanza como herética. Las ideas gnósticas, que rechazaban la supremacía del mundo material y priorizaban la iluminación espiritual personal, se convirtieron en uno de los primeros blancos de condena. Sin embargo, la Iglesia no se limitó a desacreditar estas creencias en el ámbito teológico. Se desplegó una campaña activa para borrar los textos gnósticos y desmantelar sus comunidades. Algunas escrituras que lograron sobrevivir, como el Evangelio de Tomás, el Apócrifo de Juan y el Evangelio de Felipe, lo hicieron únicamente porque fueron ocultadas cuidadosamente por sus seguidores.
Fue solo en 1945, con el descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi en Egipto, que una colección significativa de textos gnósticos salió a la luz, revelando un tesoro de conocimiento espiritual que había permanecido oculto durante siglos. ¿Por qué la Iglesia se esforzó tanto en erradicar estos textos? La respuesta radica en el control. La tradición gnóstica promovía la búsqueda espiritual interna y el conocimiento directo de lo divino por encima de la obediencia a las autoridades externas. Según esta visión, la salvación no dependía de seguir reglas o rituales impuestos, sino de descubrir la chispa divina que yace en cada ser humano. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Esto representaba una amenaza directa para la estructura jerárquica de la Iglesia, que se veía a sí misma como el intermediario indispensable entre Dios y la humanidad. Si las personas podían acceder al conocimiento espiritual por sí mismas, la función mediadora de la Iglesia, y por ende su poder, se volvía redundante. Por eso, la represión no fue solo una cuestión teológica, sino también un acto de preservación del poder institucional. Las comunidades gnósticas fueron perseguidas con dureza. Sus líderes fueron ejecutados, sus escrituras incendiadas y sus enseñanzas desacreditadas sistemáticamente. La Iglesia los marcó como heréticos, demonizó sus creencias y reescribió la historia para presentarlos como desviados o lunáticos. Sin embargo, la realidad era mucho más compleja. Lejos de ser simples herejes, los gnósticos eran intelectuales, filósofos y buscadores espirituales cuya cosmovisión desafiaba las narrativas predominantes. Esta represión no se limitó a ellos. Otros grupos con perspectivas similares, como los cátaros en la Europa medieval, enfrentaron destinos igualmente brutales. Los cátaros compartían muchas ideas gnósticas, especialmente la creencia de que el mundo material era una trampa. Por ello, fueron declarados heréticos por la Iglesia Católica y exterminados en una cruzada. Sus textos y enseñanzas fueron aniquilados y sus comunidades completamente desmanteladas. El patrón era evidente. Cualquier sistema de pensamiento que cuestionara la autoridad eclesiástica era aplastado mediante una combinación de represión intelectual y violencia sistemática. Es asombroso cómo tanto de la tradición gnóstica logró llegar hasta nosotros a pesar de los numerosos intentos por erradicarla. Los textos de Nag Hammadi, junto con las menciones dispersas en las críticas escritas por los padres de la Iglesia, nos brindan un vistazo a un sistema de pensamiento espiritual que estuvo al borde de desaparecer para siempre. Estas obras nos muestran una perspectiva que pone énfasis en cuestionar, en buscar y en encontrar verdades más profundas, en lugar de simplemente seguir ciegamente una fe impuesta o una obediencia pasiva. Consideremos lo que los gnósticos entendían como el destino último de la humanidad y el colapso de Yaldabaoth. Para ellos, la historia no concluía con la expulsión de Adán y Eva del Edén, ni con la represión de las enseñanzas gnósticas. En sus textos, el relato se alargaba hacia una lucha cósmica, un conflicto continuo que buscaba la liberación del espíritu humano del dominio del mundo material. Los gnósticos veían la creación material de Yaldabaoth como defectuosa y destinada a desmoronarse. Su dominio, aunque opresivo, no era permanente. Por el contrario, lo consideraban intrínsecamente débil. ¿La razón? Según su visión, Yaldabaoth dependía totalmente del engaño.
Su poder se sostenía en la capacidad de hacer que la humanidad creyera que el universo físico era todo lo que existía y que él era el ser supremo. En el momento en que las personas lograban ver la verdad detrás de esta ilusión, la autoridad de Yaldabaoth se desmoronaba. La clave para romper este ciclo de engaño era la gnosis, un conocimiento divino que iba más allá de la mera comprensión intelectual. Se trataba de una experiencia profunda que conectaba a las personas con su esencia divina y con el pleroma, el reino verdadero de luz y unidad. Según los gnósticos, cada ser humano albergaba dentro de sí una chispa de esa divinidad, y el objetivo supremo era despertarla. Este despertar no implicaba rechazar la realidad o evadir responsabilidades, sino trascender las falsas percepciones impuestas por la creación defectuosa de Yaldabaoth. Los gnósticos veían a la humanidad como actores fundamentales en este drama cósmico. A diferencia de otras tradiciones religiosas, donde la salvación viene otorgada por un ser divino externo, el gnosticismo proponía que cada persona jugara un papel activo en el desmoronamiento de Yaldabaoth. A medida que más personas despertaban a su verdadera naturaleza divina, el poder de Yaldabaoth se debilitaba progresivamente. Era un proceso de desmontar su imperio desde dentro, liberando mentes una por una. Pero los gnósticos no solo vieron a Yaldabaoth como un enemigo a derrotar, también lo consideraron un ser con la posibilidad de redimirse. En algunos textos se describe cómo Sofía interviene en su destino, intentando reconducirlo hacia la luz y la verdad. Este enfoque aporta una dimensión fascinante a la narrativa gnóstica. Yaldabaoth no es simplemente un adversario eterno, sino una figura nacida de la ignorancia. Su caída no se trata solo de destruirlo, sino de restaurar el equilibrio cósmico. Por ello, los gnósticos visualizaban un futuro en el que el mundo material se desvanecería y la humanidad regresaría plenamente al pleroma, el reino de la unidad divina. Esta no era una visión apocalíptica tradicional llena de fuego y azufre. En lugar de eso, se trataba de un regreso a la unidad primordial. Según los gnósticos, el universo físico era simplemente una construcción efímera, una sombra proyectada por Yaldabaoth como parte de su engaño. Una vez que la humanidad despertara por completo y las chispas divinas se unieran nuevamente al pleroma, el mundo material carecería de propósito y por ende se desvanecería. Las ilusiones que Yaldabaoth había tejido caerían y la luz genuina brillaría sin obstáculos. Este planteamiento redefine radicalmente el concepto de salvación. No se trata de obtener el favor de un Dios externo ni de huir de un castigo, sino de reclamar aquello que siempre nos perteneció por derecho. En este contexto, los gnósticos no esperaban a un Salvador que viniera a resolver sus problemas. Creían firmemente que el poder de desmantelar el dominio de Yaldabaoth ya estaba presente dentro de ellos, dentro de todos nosotros. Este mensaje, en esencia, era profundamente revolucionario, especialmente en una época dominada por sistemas que requerían obediencia y conformidad. Entonces, ¿qué implica el fin de Yaldabaoth para la humanidad? Significa la liberación última, no solo del sufrimiento físico, sino también de las falsas creencias que nos mantienen prisioneros del miedo, la ignorancia y la división. Para los gnósticos, el futuro ideal era uno donde no existieran barreras entre lo divino y la humanidad, donde la chispa de luz en cada persona pudiera manifestarse plenamente y donde los falsos gobernantes del mundo material quedaran sin poder ni influencia. Según algunos estudiosos modernos, los textos gnósticos reflejan una visión profundamente crítica del poder y la autoridad. Estos escritos a menudo interpretan las estructuras de poder terrenales como extensiones del dominio de Yaldabaoth.
A diferencia de otras tradiciones religiosas que legitimaban el orden político, el gnosticismo invitaba a sus seguidores a cuestionar la jerarquía no solo espiritual, sino también social y política. Una de las innovaciones de la cosmología gnóstica es la descripción detallada de las emanaciones divinas conocidas como eones. Estos eones no solo representan aspectos de lo divino, sino que también ofrecen una guía simbólica para el alma en su viaje de retorno al pleroma. En este sentido, el gnosticismo no se limita a hablar de salvación personal. Ofrece un mapa metafísico para la reintegración del cosmos. El gnosticismo también reexamina el papel de figuras clásicas de las escrituras hebreas y cristianas. Por ejemplo, en algunos textos gnósticos, figuras como Caín y Judas Iscariote no son tratados exclusivamente como villanos, sino como personajes que, en ciertos contextos, ayudan a desencadenar eventos cruciales para la revelación de la verdad. Este enfoque revaloriza a personajes marginalizados en la tradición ortodoxa. Además de sus enseñanzas teológicas, los gnósticos tenían rituales complejos diseñados para facilitar la experiencia de la gnosis. Estas prácticas incluían meditación, recitación de himnos y a veces incluso ceremonias que simbolizaban el viaje del alma a través de los reinos cósmicos. A diferencia de los rituales de la Iglesia ortodoxa, estos actos no eran simplemente conmemorativos, sino herramientas para un despertar espiritual directo. El papel de la divinidad femenina en los textos gnósticos es otro aspecto distintivo. A través de figuras como Sofía, los gnósticos introducen una imagen dinámica de lo divino femenino que no se encuentra en las tradiciones cristianas dominantes. Sofía no solo es la madre cósmica, sino también una heroína trágica, cuyo deseo de comprender el misterio divino desencadena la creación del mundo material. El impacto cultural del gnosticismo va más allá de los círculos religiosos antiguos. En la modernidad, artistas, escritores y cineastas han recurrido a los conceptos gnósticos como fuentes de inspiración. Películas, novelas y obras filosóficas contemporáneas a menudo reinterpretan la idea de un mundo ilusorio gobernado por un demiurgo, explorando cómo esta metáfora puede aplicarse a cuestiones de libertad personal y percepción de la realidad. Aunque la Iglesia ortodoxa intentó suprimir completamente el gnosticismo, sus conceptos nunca desaparecieron del todo. Durante la Edad Media, ciertas corrientes heréticas y grupos disidentes, como los cátaros, reflejaron algunas ideas gnósticas, aunque con variaciones locales. Esto demuestra que incluso en condiciones adversas, el impulso por buscar la gnosis persistió a lo largo de la historia. El gnosticismo también influyó en tradiciones esotéricas posteriores, como la alquimia y el hermetismo renacentista. Estas corrientes adoptaron y reinterpretaron el lenguaje de la luz y la oscuridad, el conocimiento oculto y la transformación espiritual, elementos centrales en las narrativas gnósticas. De este modo, el legado gnóstico se entrelazó con la búsqueda de sabiduría en una amplia gama de disciplinas espirituales y filosóficas. Las investigaciones académicas recientes han puesto en evidencia la diversidad del pensamiento gnóstico. Lejos de ser una tradición monolítica, los textos de Nag Hammadi revelan múltiples corrientes y debates internos entre diferentes grupos gnósticos. Algunos enfatizaban la reclusión espiritual, mientras que otros buscaban un compromiso activo con la sociedad para desmantelar las ilusiones desde dentro. Por último, el gnosticismo desafía no solo las nociones religiosas tradicionales, sino también las concepciones modernas de identidad. Al proponer que lo esencial en el ser humano es una chispa divina más allá del cuerpo y del ego, el gnosticismo
ofrece una perspectiva única sobre el significado de la existencia. En un mundo contemporáneo, en el que la identidad a menudo se define por lo material y lo externo, esta antigua enseñanza sigue siendo una fuente provocadora de reflexión y transformación. ¿Te has preguntado alguna vez si los mandamientos que atribuimos a Moisés y sus 10 mandamientos existían antes de ser inscritos en piedra? Los textos excluidos de la Biblia oficial, como en la tradición ortodoxa etíope, evidenciados en obras como el Libro de los Jubileos y el Libro de Enoc, sugieren que estas leyes divinas ya fueron otorgadas a Adán en los albores de la creación. Transmitidas a través de figuras como Noé y Abraham y finalmente a Moisés, estas normativas han modelado la relación entre la humanidad y Dios a lo largo de la historia, aunque mucho de este relato ha quedado en el olvido. Por ejemplo, en Génesis se relata que Dios prohíbe a Adán y Eva consumir del fruto del árbol del conocimiento, en Génesis 2:16 a 17. Además, la Biblia describe cómo Caín y Abel ofrecían sacrificios, en Génesis 4:3 a 4. Pero existen más detalles sobre estas historias. El Libro de los Jubileos revela que Adán recibió mandatos sagrados sobre el sábado, los sacrificios y la pureza mucho antes de lo que normalmente consideramos. Estos mandamientos se transmitieron de generación en generación, demostrando que Moisés no estaba introduciendo leyes nuevas, sino formalizando una tradición ancestral. En nuestro análisis de hoy, profundizaremos en los misterios que contienen estos textos excluidos, comparándolos con los relatos bíblicos convencionales. Por ejemplo, mientras que Génesis solo menciona brevemente que Noé construyó un altar y ofreció sacrificios tras el diluvio, en Génesis 8:20, el Libro de los Jubileos explica cómo Noé seguía las mismas leyes de sacrificio, pureza y observancia del sábado que habían sido transmitidas desde Adán. Estos documentos revelan profundas verdades. Las normativas que luego Moisés formalizaría han guiado a la humanidad desde sus orígenes. Si deseas conocer más sobre cómo estas leyes antiguas influenciaron a personajes como Adán, Noé y Abraham, continúa con nosotros. Y si te interesa este tema, no olvides dar me gusta al video, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal de historias bíblicas profundas. También hemos explorado otros documentos excluidos como el Libro de Enoc y el Libro de los Jubileos. Según la Biblia, Adán, el primer humano, fue situado en el jardín del Edén y recibió la orden divina de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis 2:16-17. Según el Libro de los Jubileos y otros escritos apócrifos, a Adán se le impartió un conjunto más amplio de directrices divinas que definirían la relación de la humanidad con Dios por generaciones. En estos escritos, Adán no solo era el primer hombre, sino también el primer guardián de la ley, responsable de custodiar preceptos sagrados que pasarían a sus descendientes. Estos incluían principios fundamentales como la observancia del sábado, normas sobre los sacrificios y la pureza ante Dios. Nos adentraremos en estas antiguas leyes y exploraremos cómo se vinculan con lo que la Biblia nos enseña. En la Biblia, el concepto del sábado se introduce en Génesis, describiendo cómo Dios descansó el séptimo día después de crear el cielo y la tierra. Génesis 2:2-3. Posteriormente, cuando Moisés recibe los 10 mandamientos, se ordena a los israelitas considerar el sábado como un día sagrado. Éxodo 28-11. No obstante, de acuerdo con el Libro de los Jubileos, la noción del sábado no comenzó con Moisés. En cambio, fue establecido inicialmente con Adán. Y no solo era para Israel, sino que era una ley universal para toda la humanidad.
Dios mandó a Adán a observar el sábado como un día de reposo y oración, perpetuando esta práctica sagrada a lo largo de las generaciones. Esto hace que el sábado sea mucho más que una tradición israelita. Estaba destinado a toda la gente, comenzando por Adán, para recordar a la humanidad que Dios es el Creador y para ayudarnos a descansar de nuestras labores y reconectar con su ritmo divino. El sábado no es simplemente un día de reposo, sino una práctica espiritual. Nos recuerda que somos parte de la creación de Dios y que debemos tomarnos un tiempo para detenernos, reflexionar y rendirle homenaje. Según los textos prohibidos, la observancia del sábado era fundamental para mantener una relación íntima con Dios. En los jubileos, la falta de observancia del sábado llevaba a un caos espiritual, demostrando que esta práctica estaba destinada a mantener a la humanidad en sintonía con el orden divino de Dios desde el principio. En ambos, los textos prohibidos y la Biblia, el sábado no solo implica abstenerse de trabajar, sino que es una oportunidad para participar en una renovación espiritual, un recordatorio de que Dios es el Creador y que nosotros somos su pueblo. ¿Te sorprende saber que el sábado fue otorgado a Adán? ¿Cómo cambia esto tu percepción del sábado? Comparte tus reflexiones en los comentarios. El tema del sacrificio se introduce temprano en la Biblia. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. En el libro de Génesis encontramos que Caín y Abel realizaban ofrendas a Dios, aunque los detalles sobre el origen de esta práctica no son exhaustivos. Génesis 4:3-4. Según el libro de los Jubileos, Adán fue el pionero en realizar sacrificios por mandato divino tras su expulsión del Edén, como una manera de expiar sus pecados y demostrar su devoción y sumisión a Dios. Jubileos 3:27. Estos actos sacrificiales, descritos en textos apócrifos, no eran meras ofrendas, sino ritos de reconciliación cargados de simbolismo, restaurando la relación entre los seres humanos y el Creador, deteriorada por la transgresión. Los sacrificios de Adán establecieron un precedente para las futuras prescripciones sacrificiales que serían formalizadas en las normativas levíticas, tal como se documenta en Levíticos 1-7. Mientras que la Biblia especifica las modalidades de los sacrificios en la era de Moisés, el libro de los Jubileos nos indica que estas directrices no eran innovaciones, sino que hacían parte de un orden divino instaurado desde los tiempos de Adán. Por lo tanto, mientras que Génesis narra cómo Caín y Abel hacían ofrendas a Dios, el libro de los Jubileos expone que el acto de sacrificar fue un mandato divino originado en Adán, cuya tradición se transmitió a través de las generaciones hasta Noé, Abraham y más tarde Moisés. Cuando reflexionamos sobre las normas de pureza, a menudo nos remitimos al libro de Levíticos, donde se detallan extensamente las instrucciones para que los israelitas mantengan la santidad ritual. No obstante, y si estas directrices sobre la pureza ya habían sido impartidas por Adán, el libro de los Jubileos afirma que
Después de la expulsión del paraíso, Dios instruyó a Adán en las leyes de la pureza, enseñándole cómo vivir en santidad y mantenerse espiritualmente limpio ante el Señor. Jubileos 3:8-14. Estas disposiciones no solo concernían la limpieza física, sino también la conservación de un estado de pureza espiritual, lo cual sería profundizado con las leyes mosaicas. La santidad fue crucial para establecer un vínculo con Dios. Las normativas sobre la pureza abarcaban desde el matrimonio hasta las ofrendas sacrificiales, permitiendo que Adán y sus herederos se aproximaran a Dios en un estado de consagración. Aunque más tarde las leyes levíticas detallaron estas prácticas con mayor profundidad en Levíticos 11-15, los textos no canónicos indican que Adán ya seguía estos preceptos antes de Moisés. Esto nos ofrece una perspectiva más extensa de por qué la pureza ha sido esencial a lo largo de la Biblia. No solo era un requisito religioso, sino también una forma de vivir en consonancia espiritual con la voluntad divina de Dios. La Biblia relata que cuando Adán y Eva ingirieron el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, se percataron de su desnudez y del concepto de pecado. Génesis 3:1-7. No obstante, el libro de Enoc profundiza en esta noción, sugiriendo que este conocimiento implicaba una comprensión más profunda de la lucha espiritual entre el bien y el mal, que inició con la caída de los observadores, ángeles que corrompieron la tierra. En la Biblia, el discernimiento del bien y del mal hizo que Adán y Eva fueran conscientes de su pecado y de su necesidad de redención. Los textos apócrifos amplían esta visión, ilustrando cómo Adán reconoció el conflicto cósmico entre el bien y el mal, incluyendo ángeles caídos y fuerzas demoníacas que buscaban condenar a la humanidad. Esta perspectiva más amplia desvela el enfrentamiento espiritual que definiría el curso de la historia humana, un tema recurrente en la Biblia, pero profundizado en el libro de Enoc.